Hacemos contacto vía telefónica con el presidente de Consultores Internacionales, SCI, presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial del Futuro. Don Julio Millán, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Le saludo y le escucho. ¿Con qué comentamos esta mañana? Pues yo creo que hay un tema que está muy presente, pero que aunque es tan grande, podemos hacer algunos resúmenes y que podamos repetirlo. Y es cuál es el futuro de la migración. De hecho, la migración se ha existido en el mundo desde que es mundo. O sea, las personas se han ido cambiando de lugar, se han ido ajustando a diferentes condiciones climáticas y es la forma que se ha poblado el mundo. Y este fenómeno, pues, es uno de los fenómenos más importantes y antiguos de nuestra existencia como humanos, ¿no? Sin embargo, ahora uno de los temas que mayor relevancia ha cobrado recientemente es el concepto de la migración, pues al grado de convertirse en el eje de los debates presidenciales en Estados Unidos o en el tópico en que se abrió la Asamblea General ahorita de la ONU a nivel global. La migración se ha acrecentado y se espera que continúe así entre 1990 y 2000, pues el número de migrantes globales creció a una tasa anual promedio de 1.2%, pero se espera, hubo un incremento del 2.3% ya en el 2000, pero eso va a incrementarse a través de los próximos años, y hay muchos fenómenos, y quisiera explicar algunos nada más de estos, ¿no? Ya que de cara al futuro, pues los conductores, lo que llaman los americanos drivers de la migración, será unas nuevas políticas de atracción en países desarrollados ante la transición demográfica. O sea, el envejecimiento de los países requiere de un apoyo de lo que se llama hard workers, o sea, lo que es la fuerza de trabajo, y un reordenamiento geopolítico y económico que se está generando en el mundo, pues derivado de una serie de circunstancias como el fundamentalismo religioso, los propios genocidios, la inseguridad, los fenómenos meteorológicos, los ecocidios. O sea, el conjunto es realmente muy impresionante en este reordenamiento geopolítico y económico que está dando, y se deriva precisamente porque cuando se considera que en países y regiones con mayor número de migrantes, de acuerdo a la ONU, me gustaría señalar, en Estados Unidos existen actualmente 321 millones de personas, de las cuales 45 millones son migrantes, o sea, y que esto significa que el 14.25% de la total de la población es migrante. Dentro de la composición de origen de estos grupos, los principales grupos son latinos, o sea, de estos el 52% son latinos, el 25% son asiáticos, el 15% europeo y otros que tienen aquí que serían los africanos. Al respecto de los mexicanos, estos representan el principal grupo. En Estados Unidos es el 11 millones, esto es el 25% del total. Y en el caso de Europa, por ejemplo, la población es de 738 millones, este es el cálculo de Naciones Unidas. Se observa que 72 millones de migrantes, esto es cerca del 10%, o sea 9.8 para haciendo las cifras correctas, son migrantes. Y en el caso particular de Estados Unidos también es interesante analizar cómo será el fenómeno migratorio en este país en los próximos años. Por ejemplo, y todo esto es independiente de la parte política, populista, todo lo que sucede, o sea, hay exactamente corrientes y esquemas de migraciones, y el Centro de Análisis Pew, que estima, es un análisis PEW, que es muy importante en Estados Unidos, estima que para el 2065 el número de migrantes llegará a 78 millones, o sea, un aumento del 70% en los próximos 50 años. Y lo más importante que de este pronóstico es que este grupo será el principal, driver, será el conductor en natalidad, puesto que contribuirá en el 86% al crecimiento demográfico en los próximos 50 años. O sea, esto, tanto en Europa como en Estados Unidos, el incremento demográfico se va a hacer por vía de los migrantes,
por la pérdida de lo que es el desarrollo demográfico de estos países. Pero a su vez el problema económico severo es de que precisamente estriba en que hay ahorita en el mundo un tsunami migratorio. Hay movimientos migratorios no solamente por aspectos económicos, ni por aspectos geográficos, ni por aspectos, digamos, de tipo de localizaciones, sino por aspectos de desajustes, de equilibrios económicos en el mundo. Yo creo que esto es muy importante, porque esto, cómo se ha tomado la palabra migración, Martín, ha sido una palabra mal usada. En realidad hemos logrado incluso ya en Naciones Unidas y a través de la PEC, del Asia Pacific Economic Cooperation, que es precisamente la organización de los países del Pacífico, de que se le considere precisamente este fenómeno migratorio como un fenómeno que es movilidad laboral, que es labor mobility. O sea, la Convención para la Protección de los Derechos Migrantes le da ya un estatus, puesto que define inmigrante como persona que desempeña una actividad remunerada en un país del que no es nacional de origen. O sea, ya es una declaración de Naciones Unidas, porque migrante, puede haber migrantes por muchísimas razones, incluso por tipos de salud, por lo que yo decía, la parte meteorológica, etcétera. Pero Martín, la clave está precisamente en las declaraciones de Estados de Naciones Unidas. Y los países que no tienen un desarrollo demográfico y que requieren labor mobility, o sea, requieren fuerza de trabajo, Estados Unidos no puede crecer si no tiene migrantes que ayude precisamente a su desarrollo económico. Y esta situación de las distancias que hay entre las economías de un tipo y otro hace que existan estas, como decimos, ósmosis, movimientos migratorios en los diferentes países. Unos son precisamente porque son humanitarios. Y no podemos negar, que es otro elemento que tocaremos en otro momento, cómo el proceso del desarrollo económico, la exportación que los países occidentales hacen del capitalismo muy destructivo en muchos casos, de un sistema, digamos, de liberalismo que es expoliador de los países que nada más tienen materias primas y que no tienen procesos de desarrollo, digamos, tecnológicos, hace que estos desbalances obliguen a estos movimientos migratorios masivos. O sea, si no se entiende el tema de aquí a los próximos 50, 100 años, es punto menos que imposible entender lo que va a suceder en el mundo y se van a hacer un conjunto de injusticias enormemente grandes. Ese es el problema. Incluso hay un reporte de migración del OECD que observa que los países desarrollados están poniendo un mayor énfasis en robustecer políticas para los intercambios académicos y culturales con naciones en desarrollo. Esto es la contratación de extranjeros con fin de captar talento. O sea, imagínese el hecho que todos los esfuerzos que hacemos para educar, darle forma a los jóvenes, finalmente estos jóvenes son sacados para darles trabajo en otro lugar, en lugar de contribuir en el país. O sea, es un fenómeno sumamente complicado. Y terminaría con esto. Yo quisiera, hay un último elemento de los muchos detonantes de la movilidad, será el cambio climático. Diría, bueno, ¿y eso qué significa? Pues es el aumento global en las temperaturas y de los niveles del mar, y pueden llevar, fíjese, a la desaparición de naciones insulares. Por ejemplo, los gobernantes de varios países en Oceanía, como Malvinas y Tuvalu, han señalado que de no hacerse algo en la materia, sus países desaparecerán en finales del siglo. Si estamos en este siglo. Y preocupante. Ya en el agosto del 2014, o sea, apenas hace un año, el gobierno de Nueva Zelanda comenzó a otorgar visados a habitantes de naciones insulares aledañas que le han dejado a sus países porque sus hogares han auténticamente sido devorados por el mar. La ONU señala que en el 2013 hubo 22 millones de personas desplazadas a causa de estos fenómenos climatológicos, y los cuales
esperan, pues empeorará en el camino el futuro, y en el 2050 se estima que llegarán a 150 millones de personas. O sea, vaya reto. Pues estamos viendo que estamos hablando de un fenómeno que es la clave, pues finalmente el humano somos la clave del planeta, y esto constituye uno de los elementos centrales de la estabilidad, pues de todo tipo, y además del valor humano que representa el tener capacidad de migrar. Y yo creo que este es un asunto que se va a seguir manejando, y lo usan los populistas, lo usa todo el mundo. Sin duda, pues vaya tema que nos ha puesto sobre la mesa don Julio, algo para preocuparnos y para atender con políticas públicas de cada país, ¿no? Porque al futuro, como usted nos ha puesto sobre la mesa los datos, todavía el problema seguirá creciendo. Pues don Julio Millán, muchas gracias por colaborar esta mañana con Enfoque. Muy buenos días. Gracias, que le vaya muy bien. Ahí tiene usted el comentario para fortuna nuestra todos los miércoles a esta hora de la mañana de